Vamos a ver este video que llama Jurassic Park es una saga de terror de Daniel Reviews. Vale, ya que estamos, no te olvides de darle like y comentar que es absolutamente gratis y no te cuesta nada. Hacelo. Hacelo, papá. Hacelo. ¿Qué estás esperando? Hacelo. El contenido narrado a continuación contiene descripciones que podrían resultarte inquietantes, por lo que se ha omitido o cambiado su ejemplo visual en algunas secciones. Me encanta que literalmente agarró la música de el na 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 na, pero le dio un toque muy boic. Pocos se imaginan lo espeluznante, nauseabundo y horroroso que sería traer de vuelta a criaturas que la naturaleza decidió erradicar. En Jurassic Park, la película, la primera impresión que tenemos sobre los dinosaurios es la de seres majestuosos que dejan anonadados al Dr. Grant y la Dra. Sattler. Incluso se muestran entusiasmados por tener la oportunidad de darle un vistazo al Tyrannosaurus. La película muestra a las criaturas en general como un espectáculo, pero la verdadera naturaleza de la franquicia es más visceral, violenta y escabrosa. En este video descubrirás que esta saga no es una novela sobre aventuras con dinosaurios. Es un libro de terror que quizá refleja un futuro no tan lejano. Los velociraptores. En la película, los raptores son presentados como criaturas cuyo mayor rasgo a temer es su inteligencia normal, su capacidad de organización y la brutal violencia con la que acaban con sus víctimas. Incluso, practican el canibalismo para tomar el mando de sus propias manadas. En diferentes tomas, sentimos el horror, la impotencia, la respiración agitada de los personajes, al saber que no tienen oportunidad frente a estos depredadores. La película nos hace preguntarnos, ¿cómo sobrevivir a algo así? Pues incluso, un cazador entrenado y experimentado fue preso. Además, recordemos que estas cosas simplemente se dejan ver cuando ya estás vos atrapado. O sea, una de esas cosas solo se muestra ya cuando otras 5 ya te tienen rodeado atrás tuyo, literal. Literalmente juegan contigo, Fácil de estas criaturas. Oh. Me encanta el chica lista. Sin embargo, los raptores del cine, por aterradores que parezcan, se limitan a su papel de cazador y presa. Son letales, pero impersonales, no tan diferentes a la experiencia que podrías tener con un felino de gran tamaño, un tigre, un león, un puma. Pero en la novela, el horror cobra otro sentido. El modo de cacería de los raptores es cruel, deliberadamente doloroso, como si los que se cruzan con ellos no solo estuvieran destinados a morir, sino a sufrir, como si fueran condenados, no solo cazados. Y esto se percibe desde los primeros capítulos del libro. El primer incidente suscitado en las instalaciones de InGen, que llegó a conocimiento de terceros, fue el incidente de la mordida. Bobby Carter, un experimentado La mordida doctora, del 87, pa. y Manuel, su asistente, reciben una visita inesperada en una isla durante una tormentosa noche. Un helicóptero de InGen aterriza en el lugar, y de él descienden unos sujetos de aspecto militar. Estos traen consigo un cuerpo al borde del desfallecimiento. Ed Regis informa a la doctora que el joven ha tenido un accidente con una excavadora. Nervioso y con el personal militar, abandona el lugar. Sin embargo, el ojo clínico de Carter detecta anomalías de alta extrañeza. El joven no solo ha perdido una cantidad considerable de sangre, sino que la escena es brutalmente grotesca. Una gran laceración se extiende desde el hombro y baja por el torso. En el borde de la herida, la carne está destrozada. En el centro, el hombro está dislocado, con los pálidos huesos expuestos. Un segundo tajo corta profundamente los gruesos músculos del muslo, lo suficientemente hondo como para dejar al descubierto la pulsación de la arteria femoral. La pierna del muchacho parece haber sido desgarrada. Inmediatamente, Bobby se percata que el incidente no fue producto de un riesgo de trabajo como Ed lo señaló, pues el muchacho cuenta con cortes en los brazos y manos. Carter lo interpreta a la perfección. Esto fue un ataque, pero no de un animal que conozca, y las cosas se tornan aún más perturbadoras. En sala, los doctores proceden a preguntar a la víctima qué le sucedió. El joven, con un esfuerzo casi sobrehumano, responde: Ra.
Raptor. Y el asistente Manuel queda paralizado, y a Carter le parece incomprensible lo que dice el joven. Sorprendentemente, Manuel dice que está hablando de las jupias, espíritus nocturnos, vampiros que secuestraban niños, sin rostro, los cuales habitan las montañas de Costa Rica. En la novela, los raptores no eran solamente animales peligrosos que cazaban, eran espectros, aberraciones, los cuales estaban rodeados de misticismo y superstición, criaturas salidas del inframundo. Estas creencias de los costarricenses están muy bien justificadas cuando la novela nos comienza a describir la muerte que presencian la doctora Carter y Manuel a causa de uno de estos abominables seres. La herida es extremadamente profunda, que parece haber sido hecha con la navaja más afilada. Supura una clase de espuma blanca, de la cual emana un olor asqueroso, un olor descrito como de putrefacción y muerte. En su último aliento, el muchacho se desvanece. Los doctores intentan comenzar los trabajos de resucitación, y cuando estos le dan la espalda, como un zombie con pupilas extremadamente dilatadas, el joven despierta y comienza a dar alaridos de dolor que asustan tanto como su aspecto sudoroso y desorientado, solo para comenzar a vomitar sangre a raudales. El joven convulsiona violentamente sin control hasta que cae al piso, y la escena se torna aún más grotesca. El blanco piso de la habitación se tiñe de un espeluznante rojo vivo. La sangre está por todos lados. Finalmente, una quietud y silencio sepulcral, desvaneciéndose ante la vista de estamos viendo Jurassic Park es una saga de terror. los doctores, y sin poder hacer nada, el joven da un último suspiro. Los doctores miran atónitos, sin poder hacer nada. Está más que claro que su muerte no puede atribuirse a las heridas mismas en sí o a la pérdida de sangre. ¡Qué Haz de tu boy! un negocio. Ah, sí, con lo que me importa tu Ese negocio. escenario es como ¿Por qué si no vas y hubieras te lo metes por app? sido envenenado con una de las peores toxinas jamás conocidas. La película nos deja entrever lo peligrosos e inteligentes que son los raptores, pero en el libro pasamos de lo místico a lo real. ¡Qué boy! Hermano, ¿tú qué haces si vos vas, digamos, vos estás en el campo, vas caminando por la noche porque yo qué sé, saliste a cagar y tu abuelo te dijo cagar en un tronco, hacerlo como un hombre, hacete hombre y hacerlo afuera ahí en un tronco, en un hueco. Y vos salís. ¿Qué pasa si vos a lo lejos ves estas cosas? ¿Qué pasa si vos a lo lejos ves estas cosas? No, hermano, yo... A ver, ganarle en correr ni queriendo. Pero vos qué haces, ¿Vos qué haces? Robert Muldoon, el experto en seguridad del parque, Árbitro. es el único que parece entender el verdadero peligro. Y no lo dice con arrogancia, lo dice con temor. Habla de los raptores con la seriedad con la que un soldado habla del enemigo que lo ha superado. Los describe como entidades que no deberían existir, depredadores con coordinación de comando militar, memoria táctica y capacidad de aprendizaje acelerado. Una vez uno lo embosca, y él mismo lo admite, casi muere. Uno solo de estos animales puede vaciar el parque en cuestión de horas, declara. Dice que tener más de 2 de este espécimen es una locura. De acuerdo con el libro, los velociraptores eran tan inteligentes como un chimpancé, y de igual manera que estos tenían la capacidad de abrir puertas. Los raptores no solo cazaban, operaban, simulaban patrones para atraer a sus víctimas, exploraban... Sí, en los libros, si no mal recuerdo, en los libros, en el acto cuando van ahí, se separan para encender las luces y todo esto y reiniciar las computadoras, en el libro se muestra más la inteligencia de estos a la hora de cazar. Literalmente, yo qué sé, digamos, el raptor, la persona, un grupo está haciendo algo, un raptor atrás, el otro güey con una escopeta teniendo aquí, otro raptor atrás del güey de la escopeta, la doctora que era la rubia tratando de avisarles a todos porque está viendo al raptor que está atrás de la escopeta y todo esto, otro raptor trepado en el techo mirando a la doctora rubia, o sea... Hermano, eran muy inteligentes estas cosas en el libro, Soy hombre, pero no suicida. Y probaban puntos débiles. Para Muldoon, los raptores no eran animales, eran una fuerza hostil, y la isla, un campo de batalla. Pero quizá
Uno de los escenarios más horribles. Literalmente recordemos que los raptores eran de las cosas que más se reprodujeron en esa isla sin control y llevaban cazando sin que nadie se diera cuenta, ¿eh? Llevaban cazando sin que nadie se diera cuenta. Antes de la novela que nos deja ver la naturaleza de estas atroces criaturas es la siguiente. En la película, la escena de los raptores abriendo puertas es escalofriante, pero en la novela, la morbosidad de las criaturas repugna la razón. El libro describe que los raptores no solo están buscando a Tim y a Lex como objetivos de caza, sino para divertirse con ellos. De caer en las garras de estos horrorosos seres, su destino se ilustra de la siguiente manera. Los raptores... Literalmente los raptores en los libros actuaban como casi como un Innominus Rex. Cazaban más por deporte que por otra cosa. Bueno, claramente cazaban para comer, pero lo hacían de una manera que parecía más por deporte, por gusto, de depravación. Al centro de incubación, donde los bebés que vemos en la película aparecen en esta sección. Allí, Tim observa con horror cómo un raptor adulto sostiene en sus fauces a una cría, mientras un segundo se abalanza sobre ella, tirando de sus pequeñas y frágiles patas con fuerza salvaje. Ambos depredadores luchan entre sí por el control del pequeño cuerpo, como si el sufrimiento del animal fuera irrelevante. La escena se vuelve aún más perturbadora cuando los chillidos agudos de la cría se mezclan con el sonido. El Dani. No pasa nada, yo me enfrento a ellos. Para, Rambo, ¿dónde crees que vas? ¿Qué te crees, Rocky Balboa? Húmedo de la carne desgarrada y huesos separándose de los cartílagos, mientras su sangre gotea entre los cuerpos, tiñendo el suelo como viva pintura escarlata. El caer en las fauces de estos depredadores era un destino del que Tim debía escapar a toda costa, pues había presenciado lo maquiavélicos y horrorosos que eran estos seres a la hora de cazar. Lo peor de todo es que sí, esas cosas jugaban contigo, la vida que llevas. Y no solo ellos, también los T-Rex podían jugar contigo. Literalmente, si no mal recuerdo, en el segundo libro, un T-Rex dice, no se muevan, que él no nos va a ver. El T-Rex. Literalmente, me voy a hacer pendejo, me voy a hacer pendejo, voy a hacer que no los veo. Voy a hacer que no los veo y... Literalmente, o sea, les gustaba jugar con la presa, a estos animales, les gustaba. Aumenta. Horrores en miniatura. Como podrás observar, la novela capta con crudeza la verdadera consecuencia. Sí, esas cosas chiquitas, creo que si no mal recuerdo, tenían como un sedante o alucinógeno, sobre todo un sedante, creo. De la ingeniería genética sin control. Algo que las películas apenas rozan. Y una de estas cosas, si no mal recuerdo, al principio del libro, literalmente se había entrado a un hospital y se estaba comiendo la cara de un bebé. No logran transmitir a plenitud. Incluso criaturas tan pequeñas y en apariencia inofensivas como los Compsognathus se convierten en una amenaza verdaderamente aterradora. En el cine, son retratados como depredadores persistentes, oportunistas, apenas molestos, pero peligrosos. Sin embargo, en la novela, son algo completamente distinto. Son sigilosos, venenosos y especialmente crueles. Imagina esto por un segundo. Ser mordido por una rata no es un rasguño, es un dolor agudo, punzante, que atraviesa la carne como una aguja oxidada. Hay testimonios de personas que mientras dormían fueron mordidas. Lo perturbador, ni siquiera despertaron con la primera mordida. Las ratas, como los compis, no atacan por defensa, atacan por comida. Y si no hay resistencia, siguen masticando. En condiciones extremas, se han reportado casos en que bebés, ancianos o indigentes fueron literalmente devorados por estos roedores. Los compis en la novela tienen un comportamiento similar a las ratas, pero con un giro aún más macabro. Su saliva contiene una neurotoxina que adormece el cuerpo y vuelve lenta a la víctima. La presa no puede moverse, no puede gritar, solo siente como pequeñas mandíbulas van arrancando pedazos mordida tras mordida. Sí. En la novela, una muerte... Literalmente estas cosas creo que se terminaron comiendo al Hammond. No me recuerdo. Compis es descrita de una manera horripilante, oscura y casi ritualista. Una enfermera en turno nocturno, durante una tormenta, ingresa a revisar el área de cuna, donde un recién nacido reposa. La energía se ha cortado por la lluvia. Escuchando un chirrido como de rata, aprisa abre la puerta para asegurarse que el bebé esté bien. Una vez ahí, con su linterna, una extraña figura, como ave, como lagartija, refleja con brillantez la luz de su linterna en sus ojos.
Al asumir que se trata de un ave que ingresó por la ventana, intenta asustarla, pero algo raro sucede. La criatura tiene una colorización rojiza que escurre de su boca. Se aproxima a la cuna y ve a una criatura más agitar con fuerza su cuello. La escena es grotesca. Uno de los compis acaba de arrancar un pedazo de rostro del bebé. Lo que te decía. perturbador es cuánto sufrimiento tuvo que soportar aquel niño antes de caer con las mordidas, antes de dar su último aliento, sin poder mover ni un solo músculo por el veneno de los compis. Sí, porque estas cosas tienen algo que es paralizante y a la misma vez alucinógeno, pero creo que funciona más como un paralizante o algo así, inimaginable y silenciosa. Ciertamente, Gabriel 50 se unió a la party. Bueno, no sé por qué no suenan las alertas, pero Gian Gabriel, gracias por el follow. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien, pero podría estar mejor si me dejas tu dinero. Piénsalo, me verías feliz. El siniestro Hammond, uno de los cambios más significativos que eleva la Está sensación bien, de nada. de horror en la novela, es el comportamiento del viejo Hammond. En el cine, Hammond es un abuelo soñador, carismático, entrañable. Sí, en los libros ese es un desgraciado, como no escuché. Que me dejes tu dinero, pues. Compartir con a la party. Que me dejes tu dinero. ¿Qué parte no entendiste? Dame tu dinero ahora. Y lo B2, que muchas gracias por el follow. Guapo, guapetona, no sé. No sé. Noche. Spanish Channel. ¿Ah? En el mundo su asombro por los avances científicos. Alguien que cree en la maravilla del... No, pero sí, en los libros el Hammond es un desgraciado que literalmente solo llevó a sus nietos a la isla solo para enseñarle a los inversionistas y al abogado que el parque es seguro, mira, es tan seguro que llevo a mis nietos a este lugar porque no hay ningún peligro. Descubrimiento. Pero en la novela no solo se le quita el aura bondadosa, se le arranca la máscara. Detrás de la sonrisa cortés se esconde un personaje oscuro. Me encanta el Ilovedoc, o sea, literalmente el título está en español, el güey, este canal es español y es como, no, fíjate, mamón, puse el título en español simplemente por los jajas. Un hombre impulsado no por el deseo de maravillar, sino por una ambición ciega. Su mente no está poblada de dinosaurios majestuosos ni de parques. ¿Cuánto ganas en tus directos? No gano nada porque soy un pobre limonero que pide que donen. Pero como a mí solo me siguen otros pobres. Niños, está infectada por el poder, por la codicia, por la idea de ser el amo. Es porque no soy VTuber y no soy chichona, ¿no? De una nueva era biológica. En la novela, Hammond es un mentiroso y manipulador que a partir de engaños y cruel experimentación atrajo... Si no mal recuerdo, él convenció a varios inversionistas para que financiaran el parque, si no mal recuerdo, porque agarró literalmente a una rata y lo transformó en un elefante. Y los científicos estaban, pues si pueden coger un elefante, entonces vamos a darle dinero para que crea los dinosaurios. Y es como... Y literalmente el científico le dice, oye, le acabas de mentir, eso literalmente no es un elefante, eso es una rata con forma de elefante. La atención detalles. Inversionistas para concretar su sueño. Hammond ve a sus empleados como herramientas para que y a los donen. dinosaurios como productos. Che. A ver, te diría que tenés razón, pero después veo esto. Y yo digo... Tan mal no suena ser VTuber y mona china, ¿no? Mira. Le han regalado a Centrella 1902 subs. Y se restablece en menos de un día. 48.000 bits. ¿Cuántos son 48.000? Si 10.000 bits, a ver, espérate. 25.000 bits, casi son $346. Tan mal no suena ser mona china, Tan mal no suena. A ver a Lunaria, que es de este lado del charco. 60 subs. 60 subs y 5.770 bits. Que se vendrían siendo...
$72 casi. Tan mal no suena. Tan mal no suena. Tan mal no suena, Según la novela, Güey, tendrás que usar modulador de voz animales, o cortarme los huevos y volverme uno de estos que se cortaban los huevos para cantar la ópera. Denomina sus creaciones como productos biológicos de consumo. Su idea es que puede haber dinosaurios en cada hogar. La novela nos relata que Hammond llevaba consigo un elefante en miniatura que Es que es una rata. había logrado crear a través del empalme genético con roedores. Y aunque curioso a la vista, Hammond siempre advertía que no debían acercarse a la jaula del animal, pues era algo impredecible. El libro describe... Lo peor de todo que él vendió a los inversionistas como un elefante en miniatura. Después tiene una conversación con el científico diciendo, oye, eso no es un elefante en miniatura. El otro, detalles. Ese es científico, eso es una rata con forma de elefante. Detalles. Lo importante es que conseguimos el dinero, ¿sí o no? que el animal mostraba comportamientos erráticos, muchas veces emitiendo chirridos extraños y lanzándose violentamente contra la jaula, como si siempre estuviera de mal humor. Los colmillos se atoraban en la jaula. ¿Juegas algo también? Antes jugaba, pero actualmente solo paso reaccionando porque no tengo mucho tiempo para jugar. Además de acarrear distintos problemas de salud. Porque después de salir aquí tengo que revisar el directo a ver qué subo de clic. Complicaban su vida. A YouTube, a TikTok y todo esto. Puso entre los pliegues de su piel y colmillos. La criatura no vivía mucho, apenas unas semanas, por lo mucho meses. Y Hammond siempre se ponía muy nervioso de que el animal falleciera antes de que sus genetistas tuvieran otro listo, pues este era el gancho para sus inversionistas. La crueldad y ambición de Hammond no tiene límites en la novela, pues incluso se nos relata que el Dr. Wu intentó advertirle que había que revisar las especies de dinosaurios, pues algunas eran demasiado peligrosas y se podían mejorar, a lo que Hammond respondió molesto que las especies estaban bien reaccionar 50 y no había también. necesidad de cambiar nada, ignorando la voz de los expertos. Al igual que su elefante, los dinosaurios mostraban comportamientos erráticos. Lo peor de todo es que, si no mal recuerdo, creo que el Dr. Wood en un momento también le dice, oye, ¿podríamos mejorar esto? ¿O podríamos hacer que sean más tranquilos? Y literalmente Hammond dice, a mí no me importa eso, a mí me importa que se vean bonitos, que se vean como unos dinosaurios, solo me interesa eso, que tengan el aspecto de uno. Violencia extrema. Además, muchos también tenían algunos problemas fisiológicos. Pero en cuanto a Hammond, el libro ilustra que cuando todo se desmoronaba a su alrededor, su única preocupación seguía siendo el sueño, no las vidas perdidas o los horrores cometidos, no los monstruos que había desatado, sino el hecho de que su legado no sería admirado, por lo que su fatídica muerte, en garras de los compis, está más que justificada. Sí. Atención a esto que le dicen a Erin Brockovich y ahora te cuento. Literalmente el güey sale caminando, se cae porque uno se vio uno de estos dinosaurios, cae y justamente cuando cae ahí se rompen las piernas y hay un montón de esos compis ahí que lo comienzan a devorar, y como tienen esos compis una mordida que tienen un paralizante, pues bueno, ya ves, ¿no? Esta sencilla frase que pasa un poco desapercibida en la peli puede ser... Cascabeles. Abordando las anomalías genéticas, en la cinta, el Dilophosaurus es presentado como una criatura peligrosa y sin duda aterradora, pero en el libro es incluso peor. Este también juega con la presa. Primera especie en mostrar comportamientos y rasgos propios inesperados. En determinado punto, se dan cuenta que la criatura cuenta con un veneno paralizante que puede escupir a más de 15 metros. A ver, seamos sinceros, este gordito tan inteligente no fue porque literalmente al quitar la electricidad del todo Parque Jurásico permitió que literalmente los dinosaurios más peligrosos salieran libres. A ver, tan inteligente tampoco era el gordito este. Que esta sustancia produce parálisis neuromuscular. No puedo. Incluso ceguera si llega a caer cerca del rostro. Esto es descubierto tras un incidente con un trabajador del parque. El consejo asume que esto podría ser un riesgo para los visitantes, así que los veterinarios e ingenieros del parque intentan retirar 2 sacos glandulares del animal, donde ellos deducen produce el veneno, fracasando en el intento. La realidad es que ellos no tenían ni idea cómo es que la criatura producía dicho veneno. Por si esto no fuera suficiente, en la novela, el Dilophosaurus es enorme, con más de 2 metros de altura y 15 metros de largo, casi como un auto compacto, pero su tamaño no es lo más impresionante. Algo aterrador acompaña la presencia de la criatura, pues según se si quieres pásalo. describe, esta se revela a través de un ululeo que eriza la piel,
como el cascabel de una víbora, advirtiendo que te alejes de ella. Dennis Nedry sería testigo de este horror. En la novela, su final es algo más lento y más cruel. Sí. Perdido en la selva durante la tormenta, Nedry escucha ruido entre los árboles. Cree que podrá espantar a la criatura, incluso se ríe. Pero el Dilophosaurus aparece entre la neblina, y entonces escupe. El líquido le cae en la cara. Ardor, oscuridad, náusea. Nedry tropieza, cae al barro, el cual se le mete en la boca. Intenta gritar, pero su voz es absorbida por la lluvia. Luego el primer mordisco. No es profundo, pero es certero. La criatura lo prueba y gusta. Después va la criatura, juega con Nedry y con la garra en el estómago. De él, paralizado, ciego, húmedo y desesperado, Nedry ya no puede defenderse. Siente como un cuchillo de fuego ardiente atraviesa su abdomen. Nedry, ahora ciego, intenta entender qué sucede. Para apaciguar el dolor, abraza su estómago con sus manos y ahora sostiene una viscosa y tibia sensación entre sus dedos. Nedry está sosteniendo sus propias vísceras salientes, solo para que después su cabeza sea apretujada entre unas enormes fauces, cuyos dientes se entierran como clavos alrededor de su cráneo. Y no solo eso, no que de repente ya ahí le masticó la cabeza, no. Literalmente va, agarra la cabeza y lo levanta. Y lo levanta así, haciendo que los pies le cuelguen, le cuelguen, lo levanta. Logrando que todo termine pronto. Dije que sí, si quieres pasa su nombre. En la película, el Rex es presentado como una criatura majestuosa que actúa instintivamente y que al final incluso asume el papel de una especie de antihéroe, llegando a poner en su lugar a los raptores. Sin embargo, la novela... Lo peor de todo es que no, al final el Tiranosaurio Rex cogió esto como su territorio. Señala diferencias sustanciales, y no solo porque no hay uno, sino que una cría lo acompaña. En pantalla, el abogado Donald Gennaro es devorado por el Rex, pero en el libro, esa escena corresponde en realidad a Ed Regis, publicista de Ingen, el mismo hombre que entregó a la doctora Carter al joven atacado por un raptor. En la novela, Regis cae por un barranco y es atacado por sanguijuelas, una escena grotesca que refuerza su humillación. Poco después intenta buscar ayuda, pero se topa con la cría del T-Rex, que él observa en silencio entre el follaje. Regis intenta ahuyentar con gestos, como si estuviera en una jaula de circo frente a un león. El joven dinosaurio, sin embargo, juguetea con él, como si supiera que tiene el control. Regis cree que aún puede dominar la situación, hasta que el animal decide abalanzarse y acabar con el juego. Un alarido de dolor rompe el silencio de la selva, ante la mirada atónita del Dr. Grant y Tim, quienes presencian la escena desde lejos. Lo último que queda de Regis es un fémur destrozado, que más tarde encuentran Donald Gennaro y Muldoon en medio de la maleza. Luego de sobrevivir al ataque del Rex y escapar al bosque, el Dr. Grant y los niños toman una balsa para continuar su huida por el cauce del río que atraviesa la isla. En esta sección son atacados por el Rex, quien pacientemente los acecha e intenta devorarlos en el río. Lo peor de todo es que hay una escena en los libros cuando el T-Rex está que los campea porque de un momento los chicos estaban... ¿Ese video de qué sería? Jurassic Park es una saga de terror. Hay una escena donde los chicos están en un bosque caminando y te dicen que hay ruido, pájaro y todo eso, y de la nada todo se calla. Tanto así que al profesor, al geólogo o como sea que se diga, le pareció tan raro que de repente todo se haya callado. Literalmente le pareció tan raro el silencio sepulcral que literalmente se esconden, y ahí es cuando se dan cuenta que el T-Rex estaban rondando por ahí buscando. Y cuando el T-Rex se va, otra vez el ruido de los pájaros, de todo, regresa. De los insectos, como si se todo. tratase de un gigantesco cocodrilo, mostrando que, en el Parque Jurásico, no hay un solo lugar seguro. Sin heroísmo. En la película tenemos un cierre épico que permanece en el inconsciente colectivo de las masas. El Rex irrumpe en el último segundo dominando a los raptores. Ruge bajo una lluvia de escombros y se convierte simbólicamente en el salvador de los protagonistas. No sé por qué la gente toma el T-Rex como salvador si literalmente el T-Rex simplemente agarró esto como si fuera su nido, su territorio. Literalmente estaba defendiendo su territorio.
no sé por qué la gente lo toma como un héroe. Pero el final de la novela es más fatídico y profundamente más oscuro. La amenaza final para los sobrevivientes no es un duelo de bestias, sino los incansables e inteligentes raptores, que los persiguen a través de pasillos, túneles y laboratorios. El parque se ha transformado en una trampa mortal. Las muertes se acumulan, y entre ellas una destaca por su crueldad irónica. John Hammond, el creador del sueño, yace solo en la jungla con una pierna rota, delirando, hasta que un grupo de compis, esos pequeños dinosaurios que él consideraba inofensivos, lo rodean y comienzan a devorarlo vivo. Cuando la ayuda finalmente llega, los protagonistas no escapan en gloria. Están heridos, exhaustos y traumatizados. Literalmente el de la chaqueta negra en el primer libro termina. La salida de la isla no es entre música y esperanza, sino bajo estruendos de explosiones y columnas de humo, mientras el gobierno de Costa Rica inicia un bombardeo para erradicar todo rastro del parque. No hay libertad esperándolos, son retenidos contra su voluntad, aislados e interrogados. El Dr. Grant, aún procesando el horror, recibe el último golpe. Algunas especies han escapado. El libro no cierra con redención. Sí, porque si no mal recuerdo, casi al comienzo o un cuarto del libro, ven por las cámaras cómo Velociraptor se trepan a un barco de carga, a saber hacia dónde se fue ese barco. Angustia y la sombra de una catástrofe aún mayor. Con la profecía matemática de Ian Malcolm cumplida, la teoría del caos, no lo puedes controlar todo. La vida se abre camino. El escondite inglés. Un video. El escondite. Miren, todos conocemos a Ben. Es Vale, buen video.